¿Ser bienaventurado tendrá algo que ver con mi relación con Dios? Pues el día de hoy vamos a ver qué importante es que nuestra relación con Dios sea la correcta para que podamos ser bienaventurados. Bienvenidos a este nuevo programa. El versículo del día de hoy es Salmos capítulo 32, verso 1. Les invito a leerlo junto conmigo. Dice, capítulo 32, verso 1, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Son dos versículos que hablan acerca de lo que es ser bienaventurado. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en el primero. Salmos 32, versículo 1, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y esto es importante, porque el versículo habla acerca de una transgresión y habla acerca de ser bienaventurado. Quiero que tú que me estás escuchando puedas entender que el primer paso para poder ser bienaventurado, así como hablamos el capítulo anterior, el programa anterior, hablamos de que para ser bienaventurado era importante reconocer que solamente necesitábamos de Dios, que Dios era suficiente para que nosotros podamos ser felices, y habíamos analizado Mateo capítulo 5 verso 3 acerca de la palabra pobre en espíritu, que sabíamos que era la palabra griega ptojos, y que significaba aquella persona que no tenía absolutamente nada, pero que dependía de la misericordia de otro para poder subsistir. Y habíamos hablado de la palabra hebrea, la palabra aramea, que también significaba prácticamente lo mismo que en la palabra griega, pero que había un agregado que significaba de que necesitaba de otro para poder subsistir, pero en realidad era de que solamente necesitaba de Dios para subsistir. No necesitaba más nada para ser feliz, solo a Dios. Entonces habíamos analizado ese versículo, y este versículo o esta bienaventuranza está conectada con la bienaventuranza anterior, porque dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto es importante. Habría que definir la palabra pecado. La palabra pecado en griego significa no dar en el blanco. Es como cuando estamos haciendo tiro al blanco y tenemos que hacer que el dardo caiga al medio, ¿verdad? Si cae en el centro, entonces ganamos. Pero si cae alrededor, entonces no estamos dándole en el centro. Entonces se supone que la palabra pecado está relacionada con eso de dar al blanco, con eso de dar al centro con el dardo. Pecado significa no dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es la palabra de Dios. El blanco es la voluntad de Dios que está escrita en las Escrituras. Entonces, cuando nuestra vida no está dando en el blanco, no está apuntando a la voluntad de Dios que ha sido revelada en su palabra, entonces estamos en pecado. La Biblia dice algo muy importante acerca de esto. Versículos que están relacionados con el texto que acabamos de leer acerca de que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto es importante, porque no podemos pretender empezar una vida o ser bienaventurados, ser personas bendecidas directamente por Dios, y esto va a producir gozo y bendición en nuestra vida, a menos que nosotros hayamos hecho las paces con Dios. La Biblia dice que antes de ser hijos de Dios hemos sido enemigos de Él, porque hemos transgredido su ley. Y la Biblia habla de ley, habla de los mandamientos que Dios ha establecido para que el hombre pueda tener una manera correcta para vivir delante de Él. Dios nos ha puesto mandamientos, nos ha puesto la forma en la que debemos andar en nuestras vidas. Pero cuando nosotros transgredimos esa ley, transgredimos esos mandamientos, cuando nosotros no cumplimos esos mandamientos y no nos importa cumplirlos y somos indiferentes a ellos, prácticamente nosotros estamos desobedeciendo al Señor y estamos haciendo las cosas que a Él no le agradan.
quiero que nos pongamos a analizar. La Biblia es muy clara en Juan capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos aquellos que creyeron y le recibieron, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es importante que podamos creer en Jesucristo. Romanos también dice lo siguiente, dice: mas si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Es importante entender que delante de Dios todos hemos pecado. Si cierras tus ojos en este momento y empiezas a hacerte un autoanálisis interno, te vas a dar cuenta que si pones tu vida, y aún yo pongo mi vida delante de los mandamientos de Dios, van a haber muchas cosas en las que nosotros le fallamos, van a haber muchas cosas en las que también tú le has fallado. Si te pones a analizar, van a haber muchas cosas que tú sabes en tu corazón que no estás bien delante de Dios. Y entonces el Señor te dice a través de este Salmos 32:1, te está diciendo: vas a ser bienaventurado si tu transgresión, si el hecho de tú haber transgredido mi ley, si el hecho de tú haber quebrantado mi ley, si el hecho de que tú no has obedecido mis mandamientos desde que naciste hasta el día de hoy, fuiste indiferente a mi ley, si yo perdono esa transgresión, esa actitud que tú tuviste delante de mis mandamientos, de mi ley, de mi voluntad, y yo cubriré tu pecado. La Biblia dice que aún cuando tú pides perdón a Dios de tus pecados son olvidados, y dice que son lanzados al fondo del mar. Nadie más se va a acordar. Y si Dios no se acuerda más de tus pecados, de lo que hiciste en contra de sus mandamientos, de las veces que no cumpliste sus mandamientos, ninguno de nosotros los hombres somos nadie para acordarnos, porque el Dios Todopoderoso no se acuerda más. Pero Dios quiere que entiendas de que para que tú seas perdonado, para que tus pecados sean perdonados, la epístola de Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la Biblia también dice: el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para llegar al Padre es Jesús. El único camino para llegar al Padre es Yeshua. Jesús, Yeshua, su nombre hebreo. Jesús es el nombre por el cual lo conocemos en el mundo occidental, pero Él es el único camino. Solamente a través de Jesucristo puedes alcanzar perdón. Y el Señor te está diciendo: vas a ser bienaventurado. El primer paso para que tú empieces a ser bienaventurado es que debes ser hijo de Dios. Y muchos de ustedes me estarán diciendo: pero yo soy hijo de Dios. Es que hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y ser criatura de Dios. La Biblia nos enseña que para que seamos considerados hijos de Dios, debemos aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, debemos creer en Él, debemos aceptar ese sacrificio, creer que Jesucristo fue resucitado de los muertos, porque en eso se fundamenta la fe del cristianismo. Y no ha habido ningún ser humano en este mundo que haya podido demostrar que Jesucristo no resucitó. Tengo las evidencias y te puedo mostrar las evidencias de que todas aquellas personas que dudaron de la resurrección de Cristo se dedicaron a investigar para demostrar que Jesucristo no había resucitado, y se dieron con la sorpresa de que existen las evidencias científicas suficientes para demostrar que Jesucristo resucitó de los muertos. Y si Jesucristo resucitó de los muertos, y si Jesucristo resucitó de los muertos, entonces es Dios. Y si es Dios, entonces lo que Él dijo es cierto. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia en Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Dios te vuelve a decir: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quieres que Dios perdone tu transgresión? ¿Quieres que Dios perdone todo lo que tú has hecho? No importa qué pecado en tu vida hayas cometido, no importa si mataste a alguien, no importa si violaste a alguien, no importa lo que hayas hecho. Dios está dispuesto a perdonarte a través de su Hijo. Lo único que tienes que hacer es postrarte delante de Dios y
pedirle perdón de todo corazón. Señor, perdóname. Perdona mi transgresión. Perdona las veces en las que yo he fallado a tus mandamientos. Cubre mi pecado. Perdóname. Yo creo en Jesucristo. Creo en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Creo que Él resucitó de los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Creo que Él tiene el poder y quiero servirle. Y entrégale tu corazón a Él. Entonces podrás empezar a experimentar lo que significa ser bienaventurado. Los 2 primeros programas me he dedicado a hablar primero de reconocer que solo necesitas de Dios para ser feliz, no necesitas más. Y ahora Dios te dice que si tú haces eso, que si tú reconoces eso, tú reconoces que no necesitas más que de Dios para poder ser feliz, entonces Dios te dice: serás bienaventurado porque yo perdonaré tu transgresión y cubriré tu pecado a través de Cristo, que es el único camino al Padre. Que Dios te bendiga. Te invito a que allí donde tú estés, póstrate, arrodíllate y pídele perdón al Señor. Y si tú eres creyente y has sido creyente y en este momento tú sabes que le has fallado al Señor en estos días, yo te invito a que te postres delante de Él y le pidas perdón. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que me despido con la bienaventuranza del día de hoy, que es el versículo que debes tener en tu corazón esta semana. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmos 32:1. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.